buenos días, tardes, noches, madrugadas o dependiendo la hora en que sea que nos estés escuchando el día de hoy. Bienvenido a tu podcast semanal, Chateamo, y por tu bien, repito, por tu bien. Espero que este podcast lo estés escuchando a la luz del día. Debido a nuestras cargas de trabajo y a las cargas de trabajo de la demás gente y de mi pequeño círculo social, hoy tengo sufriendo a Nilú nuevamente aquí conmigo. Y sí, está sufriendo. Bienvenida, bebé de luz. ¿Otra vez? ¡Ale! Muchas gracias por invitarme otra vez a tu programa, ¿verdad? Y porque Es que mira, gorda, todos nos salieron bien gays y nadie quiso participar. Y mira, y quien sí podía participar, y quien sí quería, no podía. Qué triste de veras. Pero después la vamos a invitar porque quiere retomar este tema. De hecho, nada más de saber, ya estoy ansiosa. Estás ¿verdad? ansiosa, ¿verdad? Sí, nada más. Y eso que estamos en plena luz del día, totalmente. Sí, porque lo quería grabar en la noche la gorda y yo le dije, no, gorda, discúlpame. Y se negó. Lo va a tener totalmente. que hacer por la mañana. Y yo así, si quieres, como doña tapándome los que pechos. ahí participe. Porque por la noche no cuentes conmigo. Así Adivina es. qué, bueno, tú no puedes adivinar. No, Bueno, yo no. de cierta forma, Anilú conoce el tema, pero no sabe absolutamente Las historias. nada de lo que vamos a hablar hoy. Es correcto. Muy bien, Y no pues sé. ustedes se preguntarán, ¿what pedirillo, no? Ajá, pues WhatsApp me. Básicamente. A todos las nuevas generaciones, Ajá. me imagino que se les hará. Estoy nerviosa, ¿eh? Sí tengo que decirlo porque aparte de chutarme. Es que nos apagan la luz, gorda. O sea, aquí en pleno. Es que han de saber que yo obviamente preparando el podcast, pues me puse a buscar audios para ser más amenizar. interesante. Sí, Para ser más interesante. Para despertar más su interés. Este podcast del día de hoy. Este podcast del día de hoy, pues obviamente me puse a buscar, a escuchar completos los audios y a recortar fragmentitos para que hacerlos partícipe de esto, de este podcast que les traigo el día de hoy. Y ustedes se preguntarán, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué pasó? Están pasando cosas raras. Sí. Y esto sí me está Muy bien. dando el mimiski. Ahí les va. Pero el mimiski. Desde su creación en 1995, el programa radiofónico La Mano Peluda se dedicó a aterrorizar miles de mexicanos con los relatos que el mismo público contaba a través de su emisión. Vio su fin hace ya unos años, ahorita. Fíjate, se me están moviendo las páginas, ¿verdad? Sí. O sea, ya. O sea, es una locura. Es una locura. No manches. Bueno, no es una locura, pero es como que parte Del show. Déjate del show, del ambiente que se crea cuando hablas de este Tipo de cosas. tipo de cosas, ¿no crees? Yo tenía frío, gorda, y ahora ya me está dando frío. No, pero es porque yo sí tengo frío, entonces se te está transmitiendo porque yo estoy tapándome. Pero desde hace rato bueno. estabas tapando y no tenía frío. Ah, bueno, eso ya está totalmente en tu mente. Volviendo al tema. Después de 22 años, La Mano Peluda se despide del aire porque pues todos recordarán la trágica muerte de Juan Ramón Sáenz, quien era el... O sea, y lo peor, se abre una página en donde empieza música de repente y yo brinqué. ¿Qué pedo? Muy Ya bien. organiza bien ahí, gorda. Ya no voy a tocar nada, ya está todo organizado. Muy bien. La Mano Peluda dice adiós con más de 2 décadas al aire. Y este popular programa, que llegó a ser uno de los más exitosos en la historia de la radio en México, ahora sí que se despidió después de 22 años y 5 meses de duración. Quien fue el último locutor de La Mano Peluda después de la muerte de Juan Ramón Sáenz, Rubén García Castillo, se despide esa última noche agradeciendo al universo peludomaniaco y dice muchas gracias por haber estado con nosotros. No,
Hoy no les voy a contar la historia de la mano peluda. No. Hoy les voy a hablar de que en lo personal, mi ranking de los 3 casos más espeluznantes de la mano peluda. Chingues. Y que en lo personal más me impacta. Anilú está cagada de miedo. O sea, es que si ustedes la estuvieran... Su posición es brazos cerrados, piernas cruzadas. No quiero oír nada, no quiero Claro. saber nada. Obvio, no quiero que nada se me meta. Para los millennials y para los que no conozcan cuál era este concepto de la mano peluda, les voy a contar. Este era un programa radiofónico, el cual en los últimos años se transmitió por Radio Fórmula en punto de las 10 de la noche, siendo el viernes 12 de enero el último día que se transmitió la mano peluda. Recordarán. ¿El 12 de enero de qué? El 12 de enero del... Espérame, porque me moví por acá. Ah, caray. Que ya nos están Es moviendo. que ya ves que ya se me está moviendo esta. El niño. El niño está básicamente, jugando. el niño está jugando. Niño, ya estate quieto, Chihuahua. Anilú, por Dios. ¿Qué? A ver, échale porque se me movió la página. 1995 más 22. ¿Cuánto es? 1995 fue en el 2000. Creo que fue 2000, espérame. 1995. No, yo soy mala para las matemáticas. 2011. 2017. En el 2017. Sí. Recordemos que su... Ay, se me olvidó cómo se dice. Su iniciador fue el locutor Juan Ramón Sáenz, Ajá. quien murió misteriosamente y repentinamente el 29 de mayo del 2011 a sus 49 años de edad. Sí. Su muerte está ligada a uno de los casos de los que vamos a recordar y de los que yo les platicaré el día de hoy. Pero en pocas palabras, de esto se trataba, niños y niñas de la nueva era. Juan Ramón Sáenz abría sus líneas y sus radioescuchas eran quién hablaba, quiénes hablaban y quienes contaban sus propias historias de fenómenos paranormales. Es el predecesor de todos estos podcasts que ahora nos gustan, que hablan de cosas paranormales. Así es. Este fue el iniciador. No sé si tú sepas, pero antes de que estuviera tal cual la mano peluda, Juan Ramón Sáenz tenía como una cápsula. Honestamente no recuerdo si era dentro de un programa o era como una capsulita entre programas de radio, porque incluso quienes recordarán los inicios de la mano peluda inició en AM. Se escuchaba solamente en frecuencia AM, posteriormente pasó a FM, pero al principio solamente se escuchaba en frecuencia AM y era un pedacito que él tenía que se llamaba La Mano Pachona. Y así fue como empezó a recibir llamadas y relatos. Después, ahora sí que literal no le dieron su media hora, sino sus 2 horas. La mano peluda se transmitía de 10 de la noche a 12 de la noche, de lunes a viernes. ¿Es en serio? Sí. No recuerdo si hubo un momento en que ya solamente pasó ciertos días, pero al menos en el momento en el que yo lo escuchaba, era de lunes a viernes. Así como había llamadas bien babosas, así como una de, señor Juan Ramón Sáenz, es que estoy poseída. Anoche jugué a la ouija con mis amigos y dicen mis papás que hoy me desperté haciendo cosas muy raras. Así. Ajá, claro. Como había gente que hablaba y te decía, es que están tocando ahorita mi puerta, señor Juan Ramón. Y no sé quién sea. No es nadie. Gracias. Así. Gente que Ay, no manches. hablaba y contaba historias que tú le hacías. Really. ¿Qué magia tenía Juan Ramón? Aparte de una voz de locutor espectacular, de esa voz de locutor de los años 80, increíble. Sí, claro. Él tenía un gran don para escuchar a la gente. Y creo que finalmente esta gente que escuchaba y contaba sus historias de terror era lo que más magia encontraba con Juan Ramón Sáenz. Él no tenía ni idea del mundo paranormal, que después se fue involucrando, porque finalmente este programa lo fue llevando a informarse, porque la gente curiosamente le hablaba muchas veces no nada más para contarle su historia, sino para pedir ayuda. Claro. Era de ayúdeme, me está pasando tal y cual cosa, cuando él solamente era un locutor de radio, Sí, que sabía totalmente. escuchar y hablar muy bien. Pues bueno,
para las nuevas generaciones, eso era la mano peluda. Y sí, ustedes dirán, ¿so qué? Pero era aterrador. Recordemos que La verdad nuestra es que mente... nunca lo escuché. Nuestra mente es muchísimo más poderosa que muchas veces lo que podemos leer Claro. o que podemos ver, perdón, lo que podemos ver en una película. Ujú. Tú léelo o que jueguen con tu mente. Recordemos que si nada más lo estás escuchando, Te lo estás imaginando a tu tu mente manera. lo hace como tú quieras. Y recuerda que tu mente te va a poner las cosas que más terror te den. Claro. Entonces, sí, era bastante terrorífico. Entonces hoy les traigo mi top 3 de las historias más espeluznantes de la mano Sí, peluda. nada más 3 gordos. Sí, Porque nada más. con estos 3 va a ser más que suficiente para que yo me orine ahorita en mis pantalones. Y créanme que si... Esta va una recomendación muy neta. Yo les voy a platicar la historia, les voy a poner fragmentitos de claves de estas historias que yo les voy a contar. Bendito sea el Señor que no nos va a escuchar. Sí, no, fragmentitos. No, sí los voy a escuchar porque me voy a quitar los audífonos. ¡Ah! Necesito que los escuches para que me des, Ok. para que me sigas en el podcast. Ya fue. Está súper ansiosa, no puede con esto. A ver. Pero bueno, entonces hoy les voy a contar. Es más, si les gusta y me escriben directamente a mis redes, Ok. les hago una segunda parte. Pero Vale, va que va. si no, se la pellizcan. Ay, qué pinche miedo. Muy bien. Ahí te Ah. van. Esto completamente... Normalmente han de saber que cuando Anilú me acompaña a los podcasts, ella más o menos está empapada de lo que voy a hablar. Esta vez no tiene ni la menor idea. Pero me Ajá. estuvo viendo mis expresiones mientras arreglaba los audios. Ok. Muy bien. ¿Con cuál vamos a empezar? Ahí te va la primera historia. Esta historia se titula Las malditas botas con sangre. Suena Ajá. como a cuento de Edgar Allan Poe, Ajá. pero no es. Te platico. Este caso le ocurrió a un ingeniero en la Ciudad de México, cerca de Tepozotlán. Ujú. Giró en torno al hombre y su esposa. ¿Quién? El hombre que estaba marcando. Quienes escuchaban sonidos extraños en su casa. Les cuento más o menos cómo surge la llamada. Por donde empieza a escucharse el audio, aparentemente él está explicando que si no me equivoco ya no es Juan Ramón, Ujú. es el otro locutor, es Rubén, Ah, ok. quien estaba. Que si no me equivoco, antes de que muriera Juan Ramón, llegaron como incluso a alternar. Ok. O sea, todavía sin morir Juan Ramón, Rubén ahora sí que le hacía El al quite. Pero por la voz que yo escucho, por la voz que yo escuché dentro de la grabación, porque nunca dice el nombre del locutor, pero por la voz que yo escuché, es claro que no es la de Juan Ramón Sáenz. Ok. Muy bien. Este señor habla a la mano peluda y empieza a contar que un día, después de llegar de una fiesta o después de llegar de algún lugar, resulta ser que ellos se encuentran, él y su esposa, Ujú. vivían solo ellos en la casa. Ok, no tenían familia. No, encuentran unas botas a las cuales él explica que son como de minero. Él dice que las botas no eran de él, que incluso su esposa lo regaña, le llama la atención por haber dejado esas botas ahí. Ujú. Y él dice que no son de él, que esas botas no son de él. Y su esposa deja las botas al lado de una puerta que a lo que él explica llevaba como a un sótano en su casa. Y luego un sótano. Él cuenta que ahí dejó las botas. Esas casas que tienen sótanos ciáticos no son. No, nunca es buena. ¿No han visto películas de terror? Ya sé. O sea, cuando le pasa eso a la gente realmente voltea y le digo, güey, ¿neta no has visto películas de ¿Por qué terror? siguen teniendo pinches? ¿Por qué tienen sótanos? Bueno, y luego. ¿No supieron que ahí los escondió John Wayne Gacy? Ajá. Los cuerpos de los jóvenes que mató. Muy bien. Escuchen el otro podcast. Escuchen el otro podcast si no saben de lo que estoy hablando. Muy bien. Muy bien. Estas botas se quedan ahí. Y este hombre habla para contar. Bueno, en primera, cabe destacar que esta casa, él dice que la heredó de su papá, del papá de ella. Ok. O sea, de su suegro. De su suegro. ¿Ok? Ajá. Muy bien. Ellos cuentan que después de que encuentran estas botas, hazte de cuenta que ellos se hacen de la casa, hacen un open house, Ajá. se arman una party, se arman una fiesta, Che, pedota. y después de esto encuentran unas botas de minero cerca de esta puerta. Y pues bueno, lo regañó su esposa, lo regañó, las dejan ahí. Resulta ser que pues deciden tirarlas y las pinches botas siguen apareciendo. O sea, ya las habían tirado. Sí, o sea, él cuenta que se intentaron deshacer de ellas.
Intentamos deshacernos de las botas y las botas Ahí seguían. de alguna forma aparecían. Lo interesante de este relato es cuando él cuenta que estando dormido con su esposa en su cuarto, empiezan a escuchar pasos, como si alguien se hubiera metido a su casa. Él dice que tenía una pistola guardada. Entonces cuenta que escucha cómo están subiendo las escaleras de su casa. Y mientras ellos están despertando, de repente un fuerte golpe en la puerta los hace definitivamente brincar, como si alguien estuviera tocando la puerta, pero él dice, tocaban con todas sus fuerzas. Okay. Ahí es cuando él dice que tenía una pistola, entonces inmediatamente lo que hace es agarrar la pistola, incluso dice que su esposa lo jalaba como para que no saliera, pero después de que golpean la puerta, su esposa lo suelta, él sale, relata que abre la puerta y alcanza a ver a un hombre de espaldas bajando por las escaleras, Okay, como si ya fuera de regreso. Ajá. Entonces él ya trae la pistola y él cuenta cómo dispara 2 veces, ¡paz! ¡paz! Y ve caer el cuerpo, y en cuanto él ve caer el cuerpo le dice a su esposa, ¡llama a la policía! Cuando él le dice llama a la policía y corre para ver el cuerpo, nada más estaban las botas. Nada más estaban las botas ensangrentadas. No mames. No mames. Y este es el pedacito de audio. Este aplicaba un no mames. Y este es el pedacito de audio en el cual él explica exactamente esta parte en la que él dispara esta pistola. Y yo tomé la pistola, abrí la puerta, ella me jalaba para que no abriera la puerta. Perdón, es que me da mucho terror cada vez que lo platico. Quería abrir la puerta, me dejó, total, me desafé, abrí la puerta y vi claramente cómo la persona iba bajando las escaleras corriendo. Y yo le disparé. Al tercer impacto de la bala, cayó la persona y rodó por las escaleras. Entonces volteé y grité a mi esposa, habla policía, policía. Le grité fuertemente. Ay, disculpe, don Rubén. Entonces cuando volteé de nuevo, prendí la luz pasillo, prendí la luz de escalera, bajé. Y no estaba persona, no había nadie. Había unas botas, las mismas que mi esposa había tirado hace 2 o 3 meses atrás, pero las botas tenían sangre. ¿Tú creerás que ahí se acaba la historia? Sí, yo dije, no, pues ya, ¿no? Bye. Así, No. Gracias por participar. Y mira, hasta ahorita que lo volví a escuchar, alcanzo a escuchar que él sí le dice Rubén al locutor. Ajá. Entonces sí, estaba yo en lo correcto, es Rubén. Ahí no acaba la historia. ¿Por qué? ¿Por qué, Chana? ¿Por qué? Después de que esto sucede, obviamente, llaman a un sacerdote. ¿Por qué? Porque como buenos mexicanos cuando nos pasan esas cosas, lo pinches únicos que se nos ocurre hacer es llamar a un sacerdote. Claro. Llaman a un sacerdote, el sacerdote va, incluso él cuenta que intentan quemar Las botas. las botas. Después de esto, ¿Pero él que las dice, botas no se queman? sí, dice que se deshace de las botas, que él intenta quemarlas, que bla, 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 bla. Entonces él dice que posterior a eso las cosas se calman. Ajá. Pasa un tiempo con las cosas calmadas y después resulta que su esposa se embaraza. Chingues. Entonces, debido al embarazo de bota, así. Sí, disculpe, que es, no, es una, como dicen aquí en León, es una burra. No, ok. Entonces, él cuenta que después de que las cosas se calman y que sucede esto con las botas, su esposa se embaraza, por lo cual un tío de su esposa los visita. Los visita mientras ella está embarazada. Después de esto, un día este ingeniero llega a su casa y vivió el peor horror que te puedes imaginar. ¿Por qué, gorda? Llegó a su casa y lo primero que ve al entrar es al tío de su esposa muerto por un ataque cardíaco. Su esposa en cuclillas, ensangrentada, totalmente en shock. Él lo que pensó es que alguien se había metido a la casa, Claro, alguien les había hecho daño. Y realmente cuando él lleva a su esposa al hospital, se da cuenta que la sangre es porque había perdido al bebé. Ay, no. Y después de un largo periodo en que su esposa no reaccionaba, que en Estaba en terapia,
su esposa nunca sale de ese shock y de ese impacto. No mames. Dice que durante sus tratamientos psiquiátricos a la esposa le hacían regresiones y su esposa lo único que decía durante estas regresiones, él dice textualmente, les digo lo que este ingeniero decía que su esposa Ajá. decía durante las hipnosis. Me decía que me cuidara y que me iba a hacer daño. Y yo no sabía quién me iba a hacer daño. Así. O sea, él dice que su esposa nada más le decía, ¿Te van a hacer daño? cuídate, te van a hacer daño. Y él decía, ¿a mí quién carajo me va a hacer daño? Obviamente después de esto él deja la casa. O sea, y las esposas siguen en psiquiatría, o sea. Su esposa, él comenta hasta ese día de la llamada que nunca se recuperó. Ajá. Él dice, la he llevado con psiquiatras y gente que hace hipnosis. Ahora está tranquila, no lúcida, pero tranquila. Está en un hospital psiquiátrico en Guadalajara. Yo la voy a ver cada mes Ajá. y ella no me reconoce. Cree que soy un amigo. La casa no la he podido vender. Al día siguiente de todo esto, regresé a la casa y lo primero que vi fueron las malditas botas junto a la puerta del sótano. Cerré la ¿Con puerta sangre? y nunca más regresé. Él dice que ha intentado rentar la casa, Ajá. que ya lo intentó, que nada más tuvo un inquilino una vez Ajá. y pues resulta que ese inquilino duró un mes y le dijo, me voy porque la casa es incómoda y es fría. Ok. Ese es mi relato en mi top Ajá. 3 Ajá. de las malditas Ok. botas con sangre. Ok. ¿Cómo ves este relato? Ay, no manches. Qué pinche miedo. Pero a ver, entonces. O sea, literal, esas pinches botas volvieron a aparecer. ¿Con sangre o sin sangre? Ya no lo especifica él nada más dice que él regresó a su casa Ajá. y que las botas estaban ahí. No manches. O sea, ¿y esa casa sigue? Hasta el día de ese relato decía que esa casa no la había podido vender, no la había podido rentar y ahí seguía. O sea, ni aunque llevara un padrecito a rezar. A hacer Pues el algo. padre ya había ido y finalmente pues no había pasado gran cosa. No manches. Ese es el número 3. Ese está levesón. Dale beso. Está levesón. O sea, yo me lo imaginaba más cardíaco. Si Pero quieren yo creo que vas de menos a más. y sé Si que quieren, los últimos si quieren escucharlo completo, les voy a dejar los links de los audios completos en la descripción de del podcast. Ok. Ahí van a venir los links del audio completo por si quieren escuchar la historia completita contada por su protagonista. Excelente, gorda. El número 2, Ya, ahora sí, ya me estoy meando, gorda. el relato de Clarita. El relato de Clarita. ya Este es sé, uno de güey. los casos más Hasta el- famosos de la mano peluda, hasta el pinche nombre, güey. ya que incluso se dio durante este periodo en el que la mano peluda era la mano pachona. Estos fragmentitos en los que les digo que así empieza la historia de la mano peluda. Incluso el audio no tiene la misma calidad que los demás, otros. Claro. porque fue pues, y échenle, si le estoy diciendo que la mano peluda empezó en el 95 Sí, y la no. mano pachona fue antes, pues no tenían el nivel de tecnología incluso que ahora tenemos para que la calidad de las grabaciones, Claro, y que aunque sean por teléfono, Ajá. No, y aparte el audio por AM es más malito que que FM. FM. Y es por la onda amplificada. Porque pues qué mala onda, ¿no? Qué Ok, mala va. onda, Qué tranquilo. Tengo que decirles que, aunque lo puse como el menos leve, Ajá. para mí el audio es fuerte. Ok. La historia es, sí, de esas que los escépticos nos van a decir, no es cierto, pero si la intención de la persona que habló era hacerle sentir miedo Al locutor. al locutor o a quien lo escuchara, lo logró. Ok. De donde yo descargué el audio, incluso es un audio que hace Juan Ramón Sainz posteriormente, como haciendo una recopilación de los mejores casos de la mano Ajá. peluda. Y él incluso explica y dice, cuando está a punto de presentar el audio, si usted va en su coche, si usted está en su casa, por favor no se sugestione, solamente escúchelo, porque a veces me han dicho que han apagado el radio porque sienten que ya alguien los está viendo, que han apagado el radio porque empiezan a sentir frío. Ajá. Los invito a que no se sugestionen, pero yo ahorita que lo escuché, wow. Y digo wow porque les repito, si la intención de la persona que habló era causar
Miedo, lo logró. ¿De qué Ok. trata esta historia? La señora Clarita, la cual durante la historia nunca aclara, ahora sí que Clarita nunca aclara, Ajá. Clarita nunca aclara el porqué de esta creencia que ella tenía, pero imagino que es debido a la famosa tabla Ouija, Ajá. surge cuando Clarita pensaba que su hijo de 15 años estaba poseído. Ok. Ella dijo que de ser un niño de bien y con buen promedio en la escuela, comenzó a comportarse extraño y a tener un sexto sentido. ¿A qué se refería con este sexto ¿Veía gente sentido? muerte? No, Muerta. muerte. Tranca. Ella hablaba como algo tipo como de premonición. Ella Ok. contaba cosas como tocan la puerta y sin abrir y sin preguntar quién es, él ya sabe quién es. Qué miedo, gorda. Aunque bueno, sí me gustaría tener ese poder. Él dice, incluso me notificaba sobre cosas que le ocurrían a sus tíos que vivían lejos de nosotros. Es Ok, decir, como ella un cuenta. accidente o Sí, ella algo. cuenta, por ejemplo, o sea, esto no lo cuenta ella, pero es el ejemplo que les doy para que entendamos como el poder que ella decía que tenía Ajá. su hijo. Si una hermana le hablaba para darle una mala noticia, antes de que la hermana le hablaba, su hijo ya se la daba. Ok. Ella, al sentir que su hijo está poseído, tira la ouija que el joven tenía. O sea, el niño ya había jugado a la Ouija. Es lo que aparentemente, porque ella en el relato no explica bien así como de, oye, mi hijo jugó, porque ahí te va lo interesante del audio, que es el pedacito que ahorita vamos a escuchar. Tú no crees que ella le habla y es así como de, señor Juan Ramón, es que mire, yo creo que mi hijo está poseído. No, Ajá. yo creo que es lo que da tanto miedo de este relato, porque ella habla llorando. Ella No. habla desesperada. Ok. Y ella no empieza a contar todo cronológicamente como de mi hijo jugó a la ouija y le pasó. No. Ella habla y empieza a decir, creo que mi hijo está poseído, pero en llanto. Y ella empieza a contar todo esto, así tal cual como se lo estoy diciendo. Yo creo que mi hijo está poseído, era un niño de bien, buen promedio, pero ahora se comporta extraño. Me dice cuando la gente llega a la casa quiénes son, me notifica cosas de sus tíos cuando viven fuera. Y ella dice, luego de que tiré la ouija, él comenzó a cambiar más. Mm. Él dice que no me meta con esa tabla, que no es un pedazo de madera. Chingazo. Y ella dice, él tiene 15 años, medía 1,60, ahorita ya mide 1,82. Güey, o Me sea, siento muy desesperada porque dice muchas cosas que no entiendo. y aparte qué miedo dormir con ese niño al lado. Ay, no. Dios mío santo. Para Dame conocer paciencia, dame paciencia. les traigo estos segunditos de esta entrada y este primer relato de Clarita. Ay, ok. Me costó mucho trabajo comunicarme, porque yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaban ustedes de los scouts y que si él quería ayudar. Y me dijo, sí, mamá, nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar, tú no te preocupes, ya duérmete. Y ahorita que me asomé no me lo va a creer. Está levitando. Como les decía, el audio no es muy claro. Lo que ella dice al final es, no me lo va a creer, está levitando. ¿Su hijo levitaba? Les cuento. No Ella chingues. dice, los pongo un poquito en contexto. O sea, cuando ella estaba hablando tenía a su hijo enfrente. Ella cuenta, no, ahí te va ahorita lo padre de cómo termina esta historia. Ella cuenta, después de que él ya había contado todo esto que yo les dije, que tenía 15 años y medía tanto, entonces ella dice que ella le dice a su hijo que si quiere ayuda, Ajá. y él le dice que sí. Su hijo se va a dormir, y cuando ella pasa, ve a su hijo levitando medio metro de la cama. Pero acostado. Lo que sigue del audio es, él está como muerto, pero está separado medio metro de su cama. Ella cuenta esto, y lo que viene después de la historia fue lo que a mí me hizo hacer hace ratito que estaba yo descargando los audios, dije, Ah, no mames. no mames. Ella después de esto dice que ella tiene mucho miedo, Claro, yo estoy que teniendo ella miedo. incluso dice,
tengo miedo, estoy hablando casi afuera de mi casa por teléfono porque quiero salir corriendo. Y mientras ella está en la llamada, ve a su hijo frente a ella Ay, no, por favor. No, Dios. flotar. Y se escucha cómo ella le habla a su hijo, no, hijito, no sé qué. Y ella dice, está caminando pero sin tocar el piso. Esto nadie me lo va a creer, esto nadie me lo va a creer, esto nadie me lo va a creer. Y se corta la llamada. Y no volvieron a saber nada de Clarita. O sea, no se sabe qué... Recordemos que en estos años no era tan fácil poder volver a localizar a alguien por una llamada. Claro. Ahora te queda el número, Ajá. ahora... Y es este audio que les voy a poner con el que esta llamada se termina y por eso fue mi número 2. No hace nada. Espérate, mijito. Espérate. Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree. No me lo va a creer nadie. Esto no me lo cree nadie. Dios mío, no me lo cree esto nadie. Inmediatamente después de eso, lo único que se escucha en el audio es un tut, 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 El hijo le habrá y se hecho- acaba la llamada. Yo te decía, puede ser, suena como un caso que puede ser muy inverosímil, muy Claro. falso, pero si la señora tenía el objetivo de hacerte sentir miedo, ¿lo logró sí o no? Sí. Ay, ya no quiero seguir con el tema, es que ya no puedo, como que... Bueno, muchas gracias por participar, pero es que ¿sabes qué es lo peor, gorda? ¿Qué? Es que tú te vas, así, y uno se queda aquí, mira, sufriendo con todas estas historias. Y eso sí, no es de Dios. El Es que audio me estoy completo viendo. de la llamada de Clarita se los dejo también en una liga, en el cual este audio viene acompañado de pequeñas explicaciones que hace Juan Ramón Sáenz cuando hizo esta recopilación. ¿Y qué, como que, qué explicaciones dice? Él realmente te va contando más o menos lo que yo te conté y él al Ajá. final dice que pues nunca volvieron a saber nada de ella porque pues recordemos que antes no era tan fácil como Claro. ahora poder volver a localizar a alguien. Sí, no, pues no, ¿cómo? Entonces, ¿Por Se qué, lo- gorda? Estoy tratando de desviar mi mente de estar pensando en otra cosa. pero la llamada de esta Y señora poder está cañona, ¿no? Que me ocasione algún problema mental. O sea, la llamada de esta señora está cañona. Sí, no manches. Ay, no, gorda. Ese fue mi número 2. Ese fue tu número 2. O sea, ya vamos con el peor, pues. O sea, ya es el mero mero. Ajá, El de Shingy, su madre, yo ahorita corro. ajá. No. Y es más, ¿quieren que les dé un poquito más de nervios con No, este es que, ¿qué último? crees? Que ahorita justamente que estábamos hablando de... pues me vino a la mente, no sé por qué mi tía. ¿Por qué? Dios? ¿Por qué? Pero bueno, a ver. ¿qué Después, oye, ¿qué ¿te parece que cuando haga mi programa de gente que venga a contarnos cosas paranormales nos cuentes lo de tu tía? más? Claro, con todo gusto. Muy bien. Ay, gorda, no, en serio sí me estoy viendo. Sí. Pero... Vamos con la última. El último, yo quiero destacar 2 cosas. La primera, a mí me dio más miedo el de Clarita. Pero este siguiente caso, ¿Por qué te dio más miedo el de Clarita? porque el audio está terrible. O sea, el audio te da miedo. La historia, tal cual, no es algo que me llene de miedo, Ajá. sino el audio y lo que trabaja mi mente cuando ella está diciendo, tranquilo, mijito, Ajá. o sea, cada quien se imagina lo que tú quieras. Sí, claro. O sea, la neta yo me imagino un demonio, o sea, que Sí, la cara o- del hijo ya no era la cara Sí, del o hijo, el era un hijo demonio flotando, imagínate un 80, arrastrándolo. sí, o sea, No mames. la imagen y el cómo se escucha y que en la grabación se escucha el tu, 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 y se pierde la llamada, dices, No, Güey, o sea, por eso a lo que voy, pinche si el- hijo le hizo si el algo, le objet- hizo algo a la Clarita, me consta que sí le hizo y por algo. eso Clarita nunca regresó con Cordelia. Ajá, sí, es correcto. Clarita está por regresar, ¿eh? Ah, pues con razón ya no vino. Y, ay, no. No. Y ahí viene el último. Este último es el más famoso
y el que yo puse como número 1 porque es el que tiene historia post llamada a la mano peluda. Claro. Y que es una historia que sigue causando revuelo y que la gente sigue investigando. Y te digo lo más curioso, ¿Qué? intenté descargar audio de ese llamada por medio de 3 ligas y no pude. O sea, ninguno dejó. En ninguna de las 3 ligas que lo traté de descargar me dejó. Era una señal, gorda. Era una señal. Yo quería descargar solamente 2 audios muy Era pequeñitos, para que no lo pero... hicieras, para que no lo descargaras. Pero ahorita lo busco aquí en mi teléfono y lo pongo para que lo puedan escuchar desde aquí, ¿no? Ujú, ujú. Sí. El último relato y el más conocido de la mano peluda es el caso de Josué. Un día, El caso de Josué. Juan Ramón Sáenz recibe una llamada desde California, Ah, o sea, él está en Estados Unidos. Dice que se llama Josué Velázquez y ¿Y quiere para qué ayuda. Y quiere ayuda porque él dice haber invocado demonios. Josué cuenta que él había buscado invocar al mismísimo demonio porque estaba cansado de no tener dinero. Entonces él tomó muy literal eso de véndele tu alma al diablo, Ujú, ok. pero incluso él cuenta pues que con el diablo es imposible pactar. Pactas Con demonios. con los demonios. ¿Por qué es difícil pactar con él? Él así lo explica. Dice, con el diablo, No puedes. pero con demonios puedes pactar. Él cuenta que se instruye, que empieza a leer muchos libros y que empieza a leer formas de cómo pactar con demonios. Y que él empieza, y él empieza, y él empieza, hasta que un día los demonios le responden. Él trataba de contactar con un demonio de nombre Lucifugio. Lucifugio. Lucifugo. Lucifugo. Sí. Lucifugo Era el hermano de Rofocale. Lucifer. Dicen que es un rey de los demonios y que está encargado del gobierno del infierno por orden de Lucifer. Ok, estrella de la mañana. Ujú. Su nombre en latín viene de lux y de fugio, que significa quien huye de la luz o quien adora la ausencia de la luz. Se dice que este demonio es capaz de darte todo aquello que le pidas A cambio de... a cambio de no tu alma, sino lo que le pidieron a Josué. Él le dijo, tienes que darme un alma. Quien sea. Le dio a elegir. Textualmente Josué dice, mi mamá no, pues porque es mi jefecita. Mis hermanos no, porque pues los quiero mucho. Mi abuela, ella ya vivió. Por lo cual no creas que es como de llegar con el lucifugo y decirle, gordo, aquí te traigo a mi abuelita, fíjate. Ahí está, Ujú. échatela. No, él tenía que matar a su abuela. En el programa en vivo, él cuenta cómo mató a su abuela. Ajá. Bueno, no cuenta detalles de cómo la mató, nada más, al parecer la duerme y la mata. Sigue ciertos pasos. Nunca explica tal cual qué paso siguió, pero sí se nota que el vato sabe de lo que está hablando. O sea, si al menos se está inventando la historia, se echó unos buenos libros de magia negra y Claro. de demonios para saber de lo que estaba hablando el chavo, ¿no? Ujú. Pues bueno, él cuenta que mata a su abuela para poder entregársela a Lucifugo y empezar a obtener lo que él quería, Riqueza. riqueza. Él dice que se le entregó un anillo. Pero como le apareció ese anillo... No, él siempre cuenta que él tenía contacto con los demonios, ¿eh? O sea, no creas que él hablaba, que él hablaba así como de, ay, un día, así de la nada, una voz o un lo que sea se apareció. No. Él dice que tenía contacto con los demonios. Él veía a los demonios. O sea, pero veían como personas normales No. con carne o... Sí, o sombras sea, negras él de o- hecho cuenta, porque cuando está en esta llamada y él está explicando todo esto,
cómo hizo el contacto, porque para esto toda la historia de Josué es un audio de más de 1 hora, porque le dedicaron incluso 2 programas. Ujú. Entonces él cuenta que tenía un anillo, que este anillo representaba como este intercambio que él había hecho, que era un anillo que no se podía quitar. Él tenía que seguir ciertas reglas, como por ejemplo, si él obtenía $15,000 en un día, ese mismo día se los tenía que gastar, pero tenía prohibido regalarlo. No era así como de que pasaba, o no podía usarlo para cosas buenas. Ok. No podía como decir, bueno, lo voy a donar a tal cosa. No, él tenía Ajá. que gastárselo en comprarse cosas, finalmente para llenar todo esto. Cuando él habla a la mano peluda es pidiendo ayuda porque él está Cansado. cansado. Incluso él dice que logró muchas cosas, que logró todos sus objetivos, que logra estudiar parasitología, algo así era lo que él quería estudiar y lo logró. Incluso él dice que él termina una carrera de varios años en unos cuantos meses. Todo esto por el poder de los demonios. Ujú. Él aprende a invocar los demonios, él aprende a manejar con ellos y ellos le daban cosas a cambio. Durante la llamada, llega un momento en el que él empieza a ponerse nervioso y dice que cuando un día él se le ocurre no seguir las reglas con ese dinero que a él se le daban, se le apareció uno de los demonios. Ok. Lo describe e incluso dice, está aquí. O sea, en el momento de la llamada él dice que está viendo al demonio, que es el pedacito de audio que yo había cortado Ajá, y que no se quiso y descargar. que no se quiso descargar. ¿Por qué no? Pues porque no queríamos que lo Él escucharan. dice que está viendo al demonio, que está viendo al demonio y lo describe como una mujer que no sabe si toca el piso, no sabe si tiene pies, porque le dice, no tiene pies, está flotando. Dice, no, es que yo nada más veo que no toca el piso, no sé si tiene o no tiene pies, Ok. nada más no toca el piso. La describe como una mujer muy blanca, de cabello largo y oscuro, con una cara alargada y una lengua de serpiente. E incluso durante el audio, Güey, imagínate si vieras a alguien con una lengua no, de espérate, serpiente, durante el gorda. audio él dice, o sea, está hablando y es porque se escucha que está hablando y él está contando así de, sí, bla, 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 bla. Si ahorita aquí está, e incluso Juan Ramón Sáenz le dice, ¿dónde está? ¿Está ahí? Sí, está ahorita atrás de mí. Y él todavía tiene como mucha tranquilidad. Incluso él dice, para mí no es raro porque los veo. O sea, escuchar ruidos, ver cosas, para mí no es raro porque es con lo que llevo viviendo desde hace 5 años. No mames. Yo no podría. Entonces él dice que cuando hace mal uso de ese dinero se le apareció a esta mujer. Y en el audio se escucha claramente como él comenta, dice, pero, incluso dice, ¿me permite? Déjeme prender un cirio porque ya no me deja hablar. Entonces él prende un cirio y de repente él empieza a decirle a esta cosa. Y cuando prende el cirio, incluso él se oye que habla cosas, que dice cosas. Pero en otro idioma. Pero en otro idioma, ajá. Entonces se escucha esta parte y él de repente dice, pero tengo miedo. Y cuando él empieza a decir que tengo miedo, se le quiebra la voz. Dice, es que en la mano trae algo que no sé qué es, se los voy a describir. Él describe que es como algo, como si fuera un tipo, como una cruz, Ajá. pero invertida, Ok. como si fuera una flecha, Ajá. con un ojo en medio de la mano. Y él empieza a describir y dice, pero tengo mucho miedo porque a mí me dijeron que cuando yo viera eso es porque ya me iba a morir. Y dice, y me está diciendo, y en eso Juan Ramón Sáenz le dice, ¿dónde está? Y él dice, frente a mí. Es que ahorita la tengo parada frente a mí. Y se escucha claramente el miedo en su audio. Voz. Ajá. Durante todo este primer audio, él le cuenta todo esto y él le cuenta que está desesperado y él le cuenta que no sabe qué hacer. Juan Ramón Sáenz, como yo les dije, que no sabía ni papa de estas situaciones. Y como buen mexicano, ¿tú a quién crees que le habló? Pues a un sacerdote. Claro ¿verdad? que sí, como no, con todo gusto. Pues, ¿por qué no? Porque si estamos atacando a demonios, pues bueno, pues vamos a hablarle al padre Juan. Vamos por todos los ángeles. Le gorda, habla un vamos. sacerdote, pero esto ya es como la segunda parte de la llamada, porque termina esta llamada Ajá, pero esta llamada y ¿en qué al día termina? siguiente en que se van a poner en contacto con él le termina de contar toda esta historia, porque te estoy hablando, de verdad es un audio larguísimo. Pero él cuenta toda esta historia del anillo, de la mujer esta que no lo deja gastarse el dinero. Él dice que ya quiere deshacerse de eso, que ya está cansado, que ya... Imagínate si pongámoslo en una situación que esta historia fuera real. Ajá. Esta historia es neta. Imagínate, el vato lleva 5 años conviviendo con demonios. Sí, no manches.
Incluso Juan Ramón le comenta, oye, ¿y de tu abuela? Porque, como les dije, él había matado a tu abuela, a su abuela, y él dice, impresionantemente al día siguiente de que yo lo hice, parecía como una muerte natural. Nadie tuvo forma de culparme. Hasta ahorita que yo lo estoy diciendo. Al día siguiente que le vuelven a hablar, ya le hablan con el sacerdote. Y el sacerdote le empieza a decir cosas como, es que entrégate a Dios, obviamente buscando lo que es la palabra de Dios, la palabra divina, y él dice algo que al padre de momento lo dejó mudo, pero después como que reaccionó. reaccionó. Como que, ¿qué pedo, güey? Él empieza a decir, vamos a decir tal salmo, le dice un salmo y le empieza a decir la oración, y cuando él está diciendo la oración, Josué le dice, no, esa no. Y el padre le dice, ¿por qué? ¿Por qué no si está bien ¿Y qué bonita, crees que gorda? contesta él? ¿Qué? Esas no, esas oraciones yo las usaba para llamar al demonio. Y era un salmo de la Biblia. No mames. Eran oraciones que se usan en la iglesia católica y cristiana No chingue. para invocar a Dios. Y él decía, es que esas oraciones las usaba yo para llamar al demonio, esas no las voy a decir. ¿En serio dice eso? Te lo juro. ¿A dónde vamos A a parar. parar? Ya ni en la Biblia uno está seguro ya. Ay, no puede ser. No, Así no se puede. no Hay una chingue. parte en donde el sacerdote le dice, abre la Biblia. Cuando le dice que abre la Biblia es porque en el audio se escucha como si él ya estuviera rodeado por demonios. O sea, como si ya tuviera un chingo de Sí, gente ahí. o sea, y él en el medio, con el pinche Porque teléfono. ese sí se los voy a buscar aquí porque Pero no lo quiero escuchar. de plano, no, o sea, no sé si, de ese ya lo escuchaste, Sí, por eso. ya te Como lo ya llegué a escuché, me voy poner. tapar los oídos. ¿Va? ¿Te late? Entonces, les voy a poner este pedacito en donde, en donde se escuchan estas vocecitas, se las voy a poner aquí en mi teléfono. Ajá. Ya tenía identificado el minuto para su buena suerte. ¿Se alcanza a escuchar la voz de Josué? Sí. Y se alcanza a escuchar cómo está hablando también el sacerdote. Y No se voy a oyen, escuchar. y se oyen unas voces ¿Qué? como de fondo. Ajá. Y se escuchan unas voces como de fondo. Ok, tú me dices a qué hora lo vas a poner para poderme tapar mis oídos. Ahí va. 1, 2, 3. Josué va a usar palabras, te está mintiendo. Entonces tú tienes que creerle al autor de la Biblia. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Él dio la revelación y Él inspiró a hombres para poder escribir la voluntad de Dios, para que nosotros conociéramos a Dios, supiéramos quién es Él, conociéramos de su amor, conociéramos de su perdón, conociéramos de su santidad que Él quiere compartir contigo. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te calles. Te ordeno que te calles. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, cállate. Cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha, Josué. No prestes atención a esas voces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo Jesús es mayor. Cristo Jesús te ama. Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar. Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. No prestes atención. No prestes atención. No prestes atención. Ahí está. Ay, se me tensaron las manos. Sí. Se escucha la voz de Josué llorando, se escucha el sacerdote hablándole de Cristo Jesús y se escuchan voces raras. Sí, Al sí, fondo. hay una que se está riendo. Se oye como una que se está riendo y otras voces como extrañas. En el primer audio que yo les puse, en el de el hombre con las botas estas ensangrentadas, se oyen como ruidos de fondo, pero esos sí están totalmente Hechos. intencionados. no hechos. Ajá. Sí, porque después la mano peluda tomó como de poner esta música tenebrosa de fondo, entonces Ujú. ya se oía al fondo de todas sus historias, pero en esta no había fondo, No. más que eso. Después de esto, y incluso el padre le dice a Josué, abre la Biblia, y Josué decía, es que no puedo abrirla, está pegada, no puedo abrirla. Ajá. Esta llamada concluye en el que Josué dice que él va a hacer un ritual unos días después en un monte, en California, donde tiene que ver a los demonios. Y donde el sacerdote le dice que le recomienda
Fíjate la recomendación del sacerdote ante la lucha contra los demonios. Que se lleve agua bendita. O sea, bien pudo haberle dicho, gordo, háblale a Carlos Trejo, igual te acompaña en su moto. ¿O ves qué pedo? Pero no, el padre le dijo, busca una estación de música cristiana y pon las alabanzas. ¿Es en serio que le dijo eso? Sí, es en serio. No manches. Des- El padre no sabía ni qué pedo. No, o sea, vámonos otra vez al plano Terrenal. imaginario, Ajá. en el cual supongamos que toda esta historia es real. Y el mejor consejo que alguien te puede dar a estar conviviendo con miles de demonios que te atormentan es, Pon alabanza. ponte en la iglesia, A ver, ponte ahí. A ver si canta. Ponte el, ¿cómo se llama? María Visión. Ajá. Ponte el María Visión, gordo. A ver si canta, gorda. A ver qué. Ahí termina esta llamada. Ahí concluye. E incluso Josué les dice unas cosas, dice, por si no vuelven a saber de mí, tal y tal cosa. Juan Ramón se interesa mucho en este caso y de hecho crea como cierto lazo con Josué. Ujú. Existe una historia que yo escuché después en otro podcast que se llama Leyendas Legendarias, en el cual dan como seguimiento a lo que hizo Juan Ramón después de esto. Ujú. Y se dice que Juan Ramón fue a buscarlo hasta California. O sea, Juan Ramón gastó de su lana para ir a buscar a Josué hasta California porque incluso se enteró que había estado hospitalizado. Josué. Juan Ramón va a buscarlo a su casa. Juan Ramón, esto ya lo cuenta Juan Ramón, ya no es cuento de Josué, que llegó a casa de Josué a buscarlo, le abrió una persona que se veía como vieja, como que el olor, como que una casa sí muy grande, una casa que se veía, que olía a viejo, una casa que olía a popis, y que le abre una persona a la cual no le habló él nada, que Juan Ramón solamente dijo, esta es la casa de Josué, esta persona no contestó con la voz, solamente con la cabeza diciendo que sí, preguntó que sí estaba, Juan Ramón pregunta, ¿está Josué? Él mueve la cabeza diciendo que no, cierra la puerta y se va. Cuando Juan Ramón puede contactar a Josué nuevamente y le dice que lo fue a buscar a su casa y que le abrió una persona tal y tal, lo que Josué le dice es, no pudo abrirte nadie porque en mi casa no hay nadie. A lo que Juan Ramón dice, igual me equivoqué, gordo. A ver, era una casa así y así y así. Dice, sí, esa es mi casa, pero ahí no hay nadie. No tendría por qué haberte abierto nadie, estás sola. Y esto ya lo cuenta Juan Ramón, ¿eh? Ya no es Ajá. pedo de Josué. Qué miedo, gorda. Pasaron los años, Aparte, pinche Juan Ramón, ¿para qué? es cuando ¿Pa uno qué? voltea y dice, ¿pa' ¿Pa qué, gordo? Él se lo buscó, gorda. La mentira. Pasan los años, 9 para ser exactos después de esta llamada, ¿Pasan 9 años? 9 años después, este programa famosísimo de TV Azteca Extra Normal busca a Josué para hacerle una entrevista. La entrevista está en YouTube, sin problema, ahí la encuentran. Ajá. A Josué nunca se le ha visto la cara. Él nunca ha dejado que se le vea la cara. Él dice que sí, que les da la entrevista con 2 condiciones. La primera, tiene que estar Juan Ramón Sáenz. Y la segunda, tiene que ser en agua, porque dice que es la única forma que él puede mantener aislado a los demonios. O sea, como que sus pies estén en una cubeta con agua. No, en ¿O un él está en una o sea, tina? que ellos estuvieran en una embarcación, que estuvieran Ah. rodeados de agua. Ok. No sé si le hicieron en Xochimilco, si metieron una tina a una alberca Ujú. en el rollo parque acuático, desconozco. El chiste es de que esto se da la entrevista, les digo, la entrevista está en YouTube, de hecho si la buscan, en donde Josué retoma otra vez parte de su historia, incluso se ve que él trae ciertos como Trajes. como artefactos Ujú. para ahuyentar a los demonios. Ok. Vuelve a contar su historia, no pasa nada más extraordinario más que reforzar lo que ha hecho después de estos años, porque él comenta que después ha podido quitarse el anillo y comenta cosas así, pero que él sigue conviviendo con esos demonios. Pasa la entrevista y a los meses muere misteriosamente Juan Ramón. Y adivina quién también se murió. El reportero. El padrecito, gorda. Ah, ya dijimos del reportero, ¿verdad? Un camarógrafo. ¿Un camarógrafo también? También un camarógrafo muere misteriosamente. ¿Y el padre también? Y el padre. No recuerdo si el padre se enferma o el padre se muere. Pero el padre que ayudó por ahí también entre el caso Josué, también algo tuvo ahí que ver. Si buscamos las cosas curiosas del caso, es que Juan Ramón muere
aparentemente por un paro respiratorio que le causa un parásito Ujú. que no saben qué era. Ok. ¿Y te acuerdas que te dije que había estudiado Josué? Sí, para no sé qué. Exactamente. Parasitólogo. Y casualmente Y casualmente. fue de un parásito. ¿Y te acuerdas que él había dicho que esta imagen que había visto lo iba a matar? Ajá. Pues ahora sí que la leyenda está en que él cambió su vida Por la de, por la de Juan Ramón, si ya lo había hecho con su abuela. pues que le costaba con alguien más. A la fecha todavía acepta entrevistas, ¿eh? Hay podcast que se dedican a esto. Yo escuché hace poquito un podcast argentino que lo logró entrevistar. Dross, el famosísimo youtuber, lo ha entrevistado y Dross lo refuta, dice que no es cierto. Ajá. Pero lo que hay que resaltar de esta historia es que a pesar de tantos años, Josué sigue manteniendo su historia real. O sea, su historia tal cual, como la contó Ajá, hace así es. años, hace ya más de 10 años, él sigue contándola igual. O sea, literal, para contar una historia igual necesitas tenerla anotada, aprendida y de Así es. memoria. Ajá. Josué es una persona que sigue vivo, que da entrevistas de vez en cuando si lo buscan, pero no se le conoce la cara. Por eso puse esta como mi número 1, porque es algo que sobrepasó el programa de La Mano Peluda y es uno de los casos más recordados. Y te diré el último dato curioso. ¿Cuál? Obviamente la página de Radio Fórmula tiene su top 5 de los casos más espeluznantes. De la mano peluda. No está el caso de Josué. Casualmente. Entre los 5 no está el caso de Josué. Sí está el de Clarita, sí está el de las botas, por están qué? otros 2. Pues se dice que el programa quedó maldito después de la muerte de Juan Ramón. Y la muerte de Juan Ramón se atribuye al caso de Josué. Por eso fue mi número 1. Ay, no, hija. Ahí estuvo. Gorda, no. Mi no top te 3. vayas, gorda, no te vayas, gorda. Vámonos, gorda. No Ahí manches, estuvo que- mi top 3 de La Mano Peluda. Ahorita voy a echar agua bendita. ¿Con cuál te quedas? Pues con el 3, obviamente. Con el último. Sí, Está cañón, ¿no? sí. Sí, porque el saber que todavía sigue vivo, que bueno, para una razón más para no ir a California, gorda, porque uno nunca Bueno, sabe. ahora no sabemos si sigue en California el vato, Sí, ¿eh? claro. No, Oye, miedo. ¿qué tal si es Donald Trump y nadie lo sabe? Cállate la boca. Sigue poseído por esos demonios. No manches, no, qué miedo. Mira, lo que sí hay que resaltar, por ejemplo, de este caso de Pero Josué. aparte de eso, antes de que digas eso, qué triste tener una vida así, ¿no? O sea, el decir, pues ya gracias a que invoqué tanta mierda, ya logré como todos mis objetivos, ya logré, que no sé qué, pero al final de cuentas está solo, porque ni una mujer se le puede acercar, pues porque inmediatamente siente algo, Ahora sí y que qué sí. triste que su convivencia sea con puros demonios, gorda. Si lo ves así, él pidió dinero y riqueza y es lo que tiene. Ajá, Dinero y riquezas. no más. Ahora que si lo ves así, mira, imagínate si de verdad fuera alguien que lo hizo por ganar fama, por ganar dinero. ¿Te lo imaginas ahorita de youtuber el vato? Sí. Era la reflexión que hacían en Leyendas Legendarias cuando yo escuché completo el caso Josué ahí. Ujú. Decían, güey, ahorita este vato sería un youtuber, un demonólogo. ¿Cuánta lana hizo Carlos Trejo con su farsa de cañitas? Claro. Imagínate la lana que se echaría a este vato a la bolsa y no lo hace. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llevar una mentira de ese tamaño? Si no vas a ganar nada. Quizá fama, y fama entre comillas, porque nadie le conoce la cara. O sea, si tú lo ves por la calle, no sabes qué es Josué, Ajá. el demonólogo. Pero 2 reflexiones con este vato. O es un magnífico actor, porque el audio se oye Muy real. muy real, o es un güey que estudió bastante de brujería y de invocación y de demonios y todo el rollo. No, Está cañón. está cañón, sí. La verdad es que yo todas esas cosas mejor de lejitos. ¿Por qué Es no? que bostezó la gorda. Perdón. Es que mejor de lejitos porque... No, no manches.
Es que en serio, por eso no me gusta este tipo de temas, porque abres puertas, gorda. Aunque digas que no, el ver o hablar, estás invocando al final de cuentas, porque estás hablando. Entonces estás abriendo Oye, pero esos está... espacios. Pero es que tú no me entiendes, gorda. Oye, pero ya, espérate tantito. Está Y yo ya cañón. estoy aquí ya toda aterrada. Oye, No quiero estar sola. Y me tengo que quedar aquí. oye, gorda, pero está cañón, por ejemplo, esta parte en la que él dice, ¿no? Eso no, porque eso lo usaba yo para invocar a los demonios. Sí, eso está muy O sea, cabrón. está cañón. Es que es lo que te digo. ¿A dónde vamos a parar? Ahorita ya nada más para cerrar, el otro día yo le iba mostrando este caso con otro podcast a mi mamá y a mis hermanos, íbamos en el coche. Ajá. Mi mamá es muy católica, es muy religiosa, y mi hermano Luis es un ateo de primera. Ujú. Y mi hermano voltea y le dice, mamá, te tengo una pregunta. Y dice, ¿por qué la gente habla y cuenta que se le aparecieron estas cosas, que vieron estas cosas, y nadie habla y te cuenta como para decirte que se le apareció un ángel o que se le apareció Dios? Y mamá, pues es que el bien y el mal existen. Esa fue su respuesta. Y mi hermano, sí, por eso te estoy preguntando. Yo no digo que el bien exista. Que La no reflexión que el bien no exista. La reflexión a la que nos llevo es, ¿qué buscas para que lo único que veas y lo único que invoques sea Lo malo. esto, ¿no? Pues ahí está. Este fue mi podcast de esta semana. Se lo quiero dedicar a Melissa Ramírez, totalmente. Muy bien, A dedicado a Melissa Melissa Ramírez, que Ramírez. ya tiene su diamantito de fan destacado. Y que nos compartió que escuchó el otro día el de las leyendas, el que grabamos con María Pau. Ajá. Y viendo el video de la Pascualita, ya van 2 veces que escucha ruidos extraños. Gorda, suerte con este. Pues agárrate Agárrate. con este, gorda, ¿eh? Muy Que bien. no vaya haciendo que el José ande en los Cancuns. En los Cancunes, así disfrutando de la lana que... Tan, 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 con sus Cuidado, con sus sí. demonios atrás. Ajá. Tan, 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 tan. tan, tan. ¿Y a dónde vas? Es que me lleva el demonio. Tan, 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 tan. Nah, qué No, pinche basta. Perreando con Perreando con Lucifugio. Sí, tan, tan, No te creas, Lucifugio, donde quiera que estés, gordo. ¡Ay, quédate! Ay, quédate. Ahí estás No, bien. Ahí estás bien, no vengas Oye, a nosotros joder. queremos riqueza, pero de manera sana. Sí, saludable. Dios mío, dámela. Muy bien, pues ahí están. Les voy a dejar los links de los 3 audios originales y completos de estas historias que les compartí el día de hoy. Si les gustó y quieren una segunda parte, escríbanme a mis redes y con todo gusto la preparamos. Y ahora sí nos invitamos a alguien más porque de verdad Dani Lu hizo un gran esfuerzo por estar aquí el día de hoy. Nada más lo hizo para que no me escuchara yo como perico hablando como babosa Como sola ahí. 1 hora. Sola como mongola. Y también los quiero invitar, si quieren venir conmigo y grabar algún podcast, escríbanme y neta, los invitamos con todo gusto. Les recuerdo mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter me encuentran exactamente igual, como Karime Villaseñor. Así búsquenme, así estoy Facebook, Instagram y Twitter, ahí escríbanme y neta, se arma la machaca, ¿verdad? Pam, 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 pam. Pam, Muchísimas pam, pam, gracias, pam, bebé, muchas gracias por haberme Sí, acompañado. Ya se quedó, lo bello de ahorita es que yo me tengo que ir y ella se queda aquí en cabina. pam. ¡No! Ahora te vas a esperar. Ahora te esperas. Te esperas. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y como siempre y como cada semana yo les hablo y les recuerdo y les pregunto, ¿chateamos?